Buenos días, estamos con Ángelo Acosta, él es el titular de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. Buenos días, Ángelo, bienvenido a esta entrevista, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Patricia, estoy a las órdenes para servirles siempre. Perfecto. Bueno, en primer lugar queríamos nosotros que nos hables sobre este tema de cómo fue la coordinación tanto entre entidades públicas y privadas para que se pueda dar este paso del 100% de las frecuencias para las aerolíneas acá en Ecuador. Bien, en reuniones que se ha tenido constantemente, producto de esta pandemia, entre varias instituciones, se ha venido ya poniendo ciertas restricciones para la utilización de las frecuencias en las aerolíneas. Esto ha venido variando en diferentes porcentajes durante los distintos meses, pero ya considerando que es necesario mantener la conectividad, mantener la economía de los países, consideramos de que ya era necesario no poner ningún límite a la utilización de las frecuencias. Entonces, esta decisión se tomó tras el levantamiento del estado de excepción el pasado 14 de septiembre. Entonces, ahí se ampliaron todas las frecuencias aéreas para que utilicen su capacidad al 100% en las operaciones. Y con esta situación estamos permitiendo que todas las aerolíneas ingresen al país, obviamente de acuerdo a la disponibilidad y utilización de los pasajeros, para que puedan seguir realizando esta actividad. Entonces, al momento no existe ninguna restricción para que puedan utilizar el 100% de su capacidad de las frecuencias asignadas a estas aerolíneas. Y justamente en línea con este tema, ¿qué nos puede decir sobre la recuperación del tráfico aéreo en el país desde que reiniciaron los vuelos desde el 1 de junio? Bien, disponemos de estadísticas. Nosotros en los últimos 3 meses hemos visto que se han ido incrementando los vuelos. Por ejemplo, en junio hemos tenido 28,000 números más o menos redondos, ¿no? 28,000 pasajeros. En julio ya se incrementaron a 60,000. En agosto tenemos ya 78,000 pasajeros. Lo mismo en la carga, también hemos transportado en junio unas 10,000 toneladas métricas, en julio 16,000 y en agosto vamos sobre los 18,500 toneladas métricas. Entonces, se ha ido incrementando este flujo de pasajeros y la cantidad de carga que hemos venido transportando en los aeropuertos del país. Listo. Y, por ejemplo, nos hablaba sobre este tema de que las aerolíneas pueden venir y es un incentivo que tengan, por ejemplo, el 100% de frecuencias. ¿Existe algún paquete de medidas para incentivar la conectividad y que estas aerolíneas vengan acá al Ecuador y puedan operar? Bien, el país tiene como política, es la política de cielos abiertos. Y esta continúa todavía, esa es una disposición del gobierno y nosotros estamos siempre para apoyar esta situación. Entonces, los beneficios de cielos abiertos es, por ejemplo, la flexibilidad en todos los trámites, la apertura y la asignación en las frecuencias, la libre asignación para los diferentes equipos que pueden venir a volar, potencialmente la llegada de más aerolíneas de otras naciones participantes también, es importante eso. La libre competencia entre las aerolíneas que beneficia al 100% al usuario que tiene la capacidad de decidir en qué aerolínea que esté certificada pueda volar. También existe una reducción de las tarifas aéreas y un potencial aumento del turismo. Esto hace que se vaya dinamizando todos los países y obviamente el crecimiento por medio del ingreso de turistas. Y justamente había bueno, el representante de la Asociación de Aerolíneas nos comentaba un poco sobre este tema de las tasas, un poco que tienen que pagar acá las aerolíneas. ¿Usted qué nos puede decir sobre estas tasas o impuestos? Hay derechos de aterrizajes
derechos también de iluminación en pistas y va de acuerdo a la categoría del aeropuerto, si son estos aeropuertos internacionales, si son aeropuertos nacionales, el tipo de operación que están haciendo, si es que es un vuelo charter, si es que es un vuelo regular. Entonces existen unas tablas que ya están establecidas para cada una de estas aeronaves y cada uno de los aeropuertos. Y sería de ver un ejemplo específico en qué tipo de aeronave sería la que se estaría calculando. Entonces se tienen que pagar estos impuestos o tasas. Normalmente estos impuestos están dados en los aeropuertos que están concesionados. Los valores ya están establecidos. Por ejemplo, el aeropuerto de Quito tiene la concesión para la Quipor y el aeropuerto de Guayaquil está con taxa, que son administrados por otras entidades que no son la aviación civil. La aviación civil lo que tiene es el control del espacio aéreo, el control y el seguimiento operacional. Entonces, estas tasas van a variar de acuerdo a, como le indicaba, de acuerdo a las aerolíneas, de acuerdo a la capacidad y peso del avión que esté operando y dependiendo del tipo de operación que tiene. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, de cómo fue el proceso de realizar los protocolos de bioseguridad? Porque, bueno, sabemos que Ecuador ha sido pionero en reanudar sus vuelos en la región. ¿Cómo ha sido ese procedimiento para que las personas puedan tener viajes seguros en Ecuador? Bien, hay que aclarar una situación, que esto de la pandemia también nos tocó ir aprendiendo día a día cómo vamos a ir cambiando nuestra actividad que veníamos realizando anteriormente. Con esto de la presencia del COVID-19, nos empezamos a enterar qué pasaba en otras regiones, qué pasaba en otros países, y obviamente esto nos fue alertando a ver cómo vamos nosotros a trabajar. Y lo primero que hicimos son mesas de trabajo, reunirnos entre varias instituciones del Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, las mismas entidades de los aeropuertos, municipios, cómo vamos a manejar este tipo de actividades. Y creo que ha sido fundamental e importante el tener estas conversaciones con todos los sectores para poder determinar cuáles son las mejores prácticas que han tenido en otros países en donde ya se presentó esto de la pandemia, entonces nosotros ir aplicando aquí. Entonces, una conectividad y una comunicación directa con las otras entidades nos permitió determinar que necesitábamos tener un aforo mucho menor en los aeropuertos, tener informado a los pasajeros de que es seguro todavía volar, pese a las medidas que se habían tomado. Necesario el tener informado a los pasajeros, cantidad de personas que ingresan, cómo aislar también a los funcionarios por medio de pantallas en los counters, el distanciamiento que es importante, y utilizar la tecnología en los aeropuertos para que puedan estar informados y las tripulaciones también puedan informar dentro de las aeronaves cuáles las medidas que se están tomando para poder evitar una propagación del virus. Creo que ha dado un buen resultado y producto de esto es de que el Ecuador nunca cerró sus operaciones aéreas y de hecho abrió sus operaciones internacionales en la región como número uno, sabiendo también que esto implica inconvenientes de logística, de operación, pero dio buenos resultados porque hemos mantenido, primero, conectados al país internamente y también en la forma internacional, y de lo cual no hemos parado tampoco la economía del país, que a nivel mundial estamos bastante golpeados, creo que en todas las áreas, pero una de las formas era haber permitido que los aeropuertos no se cierren y también haber permitido que puedan llegar vuelos de carga constantemente y los pasajeros, en un inicio, vuelos humanitarios para que puedan entrar y puedan salir del país, personas que se quedaron en algunos países producto de viajes programados o producto de alguna actividad que tenían que realizar, pero dimos esas facilidades para que la gente pueda movilizarse. Y hemos tenido varias reuniones con otros estados también, justamente para
comentar cuáles han sido estas buenas prácticas que nos han llevado a ir adelantándonos a tener esta aprobación que habíamos conversado del 100% de frecuencias para las aerolíneas, para que sigan trabajando y dependiendo del flujo de pasajeros que tienen. Y creo que eso ha sido importante para mantener el desarrollo del país. Listo. Finalmente, coméntenos, ¿qué esperan ustedes de aquí de cara por ejemplo, al próximo año, a los próximos meses? ¿Piensan ustedes que se van a incrementar los vuelos, la demanda de pasajeros? ¿Cómo va a ir la recuperación del tráfico aéreo en los próximos meses? Como le había indicado, se está recuperando paulatinamente. Estamos viendo un flujo mayor de pasajeros en los terminales, están viniendo también nuevas aerolíneas que están interesados en registrarse, en operar aquí en el Ecuador. Eso es un buen síntoma, considerando de que no estamos en las mismas condiciones del primer trimestre del año 2020, pero considerando la dinámica, cómo lo estamos llevando las actividades, se está incrementando como el flujo de pasajeros, como cantidad de carga transportada, y vemos que se está dinamizando poco a poco, no en la proporción ideal. Va a tomar esto un buen tiempo, no quisiera dar un tiempo establecido, pero nos va a tomar algunos meses más, posiblemente años, el poder tener la misma dinámica y la economía que teníamos al inicio del 2020. Pero siendo optimistas y trabajando conjuntamente, dialogando, apoyándonos en las experiencias de otros países también y nuestra experiencia propia, considero de que vamos por buen camino para dinamizar la industria que tanto lo necesita. Listo, eso sería todo. Muchas gracias, Ángelo, por atender esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Tenga un buen día.